Vamos a empezar. Pues gracias por venir. Hemos venido a contaros una historia. Una historia que cruza océanos. Y dirás, ¿qué océanos? ¿Qué me estás contando? Bueno, porque yo estaba en Los Ángeles y aquí mi compañero Alberto estaba en Barcelona. Nos habían enviado a trabajar desde la oficina de Estados Unidos. Porque allí tenemos un equipo especializado en vuelos en Estados Unidos, en el mercado estadounidense. Y el tema es que durante mucho tiempo nuestro sistema había crecido. Pensad que llevamos mucho tiempo trabajando en esto y llegó un punto en que esto no era sostenible. Teníamos que hacer algo para que el sistema fuese más rápido. Y de eso va la charla de hoy. En todas esas cosas que hemos hecho para que el sistema fuera realmente performante. Pero antes de empezar, ¿quiénes somos? Yo soy Alejandro y aquí está mi compañero. Yo soy Alberto, hola. Trabajamos en Travelper. Travelper es una empresa que es una agencia de viajes. Llevamos ya 10 años en el sector y ha crecido muchísimo. Cuando me uní en el 2017, toda la empresa eran como 50 empleados. A día de hoy creo que estamos cerca de los 2.000 empleados. El equipo de ingeniería creo que éramos unos 10. Ahora que trabajamos con equipos que son 250 personas. Y tenemos un montón de servicios ejecutándose. Ha escalado a lo bestia. No solo a lo bestia el sistema, sino a nivel de oficinas. Ahora tenemos oficinas en UK, en Alemania, en Suiza, en Estados Unidos. Lo pongo en contexto porque creo que es importante mostrar todo lo que ha expandido la empresa en los 10 años que tiene de vida. ¿Y qué es lo que hacemos? Al final empresas vienen a nosotros porque quieren gestionar sus viajes de negocios. Quieres permitir a los empleados que viajen y estén controlados qué es lo que gastan o cuánto gastan. Entonces perdemos vuelos, hoteles, coches, trenes y todo dentro de las políticas que tiene la empresa delimitadas para que tú gastes. Y realmente es una plataforma en la que tú no sales. El booking ocurre dentro de la plataforma. No es como un Skyscanner que vas y te redirige a la página de la aerolínea. Aquí todo pasa dentro. Y el tema es que todos estos cambios que tenemos que hacer, hacemos cientos de deploys de los sistemas cada día y a la vez están viajando miles de personas. Entonces es muy delicado cuando haces los cambios de no afectar porque estás afectando a las vidas de las personas que están viajando. Pero basta de hablar de Travelper y saltemos a la historia, porque he dicho que hemos venido a contar una historia. Entonces vamos a cargar la historia. Lo hemos dividido en distintos capítulos. Y empecemos con el prólogo. ¿De qué va esta historia? La hemos titulado Rápido, dame ese vuelo. Como venía diciendo, el sistema se había vuelto muy lento. Y como veis en este GIF, el usuario, cuando se le devolvían las ofertas de vuelo, todo esto va a un sistema de backing. Y cada vez que querían pinchar en algo, tardaba mucho durante el tiempo. Nadie se paró a pensar, oye, ¿por qué nos hemos convertido en tan lentos? Y esto lo queríamos cambiar. Y después de muchos meses de trabajo, de yo levantándome a las 6 de la mañana porque teníamos 9 horas de diferencia y aquí Alberto quedándose hasta las tantas, estuvimos decidiendo tácticas que queríamos hacer para que el sistema fuese mucho más rápido. Y la idea era conseguir algo que fuese mágico, que pinchases botones y yo, mira, ya está la respuesta, ¡pum!, inmediato. Pero esto es trabajo de muchos meses para que veáis que el sistema responda de forma instantánea. Y eso es lo que hemos venido a hablar hoy, de todas estas tácticas que hemos utilizado para que parezca que el sistema es mágico. Aquí no hay nada de frontend, todo lo que está ocurriendo es en sistemas serverless de AWS. ¿Cuál era el principal escollo que nosotros teníamos? Las ofertas de vuelos. Las ofertas de vuelos, esto es un pequeño segmento de la oferta de vuelo que describe, bueno, salgo de aquí, voy aquí. Son bastante grandes, guardamos mucha información del vuelo, de las condiciones, de las ancillaries, que es las maletas, no sé qué. Toda la información, cada una de ellas, es muy pesada. Y el tema es que teníamos que lidiar de una ruta, por ejemplo, de Nueva York a Londres,
por todos los aeropuertos que tiene la ciudad la cantidad de ofertas. Podríamos encontrar hasta 25.000 ofertas y esto es bastante pesado. Entonces vamos con el primer capítulo. Python no es C. Y me diréis, ¿cómo que no es C? Pero si está escrito en C, ¿qué soy? O sea, el intérprete más usado es CPython. Por detrás, las funciones de Python están escritas en C. Pero para mí no es C en el sentido de que trabajamos muy distinto con Python. En Python no estás acostumbrado como en C a lo que son estas funciones. Me he ido al man de malloc, vais a la terminal y os dará la información de, para mí, lo que es más diferenciable. Tú tienes que reservar y tienes que liberar memoria. Y es algo que en Python ocurre de forma mágica. ¿Vale? Entonces aquí quería comparar, empezando con esto, cómo haría yo un sistema que coge las ofertas, las procesa y las devuelve al usuario. Y me lo escribí en C, quería hacer unas pruebas, ¿vale? Y entonces aquí tenemos el código de C. Y diréis, ¿qué es esto? ¿Qué me estás enseñando? Vale, vamos a empezar. Esto es lo que yo quería hacer. Lo que hacemos es, cargamos una oferta de las que yo enseñé antes, esta de offer.json, tiene una oferta de vuelo, la vamos a copiar 25.000 veces, la vamos a procesar, la vamos a cargar, este JSON. Vamos a enseñar la primera para decir, oye, yo he cargado algo, y luego vamos a liberar la memoria. Y realmente este código, lo que os he enseñado, hace eso. Leo el JSON, lo cargo, lo copio 25.000 veces, luego con una librería de procesado de JSON la procesamos, la tengo, y puedo acceder a una de ellas. La primera la enseño para mostrar información. Y aquí en C, al final, tenemos que liberar la memoria. Utilizamos el free. Y lo que quería enseñar es cuánto tarda esto, cuánto tarda en ejecutar todo esto. Pues aquí compilé con Clang el programa y como podéis ver ejecuto, me dice, mostró la información del primer vuelo, en este caso es este Iberia, y muestro también que he procesado las 25.000 ofertas. Y utilicé Hyperfine. Hyperfine permite ejecutar varias veces este programa y me da distintas estadísticas de la media, la desviación típica y cuántos son los máximos y mínimos. Y en promedio tardaba unos 300.000 segundos. Pues bastante rápido. Todo aquello que está por debajo de un segundo es lo que se considera que es reactivo para el usuario. ¿Y cómo sería este código en Python? Es que es mucho más sencillo. Es que yo no me tengo que preocupar de nada de lo que he escrito antes. Es exactamente lo mismo. Leemos esa misma oferta, la copiamos 25.000 veces, la procesamos y la enseñamos. ¿Y esto cuánto tarda? De promedio tarda 2 segundos. O sea, es que ya está por el doble de lo que nos habíamos permitido decir. El usuario puede percibir hasta 1 segundo de respuesta, 2 segundos. Esto es muy lento. Es que Python es muy lento. Vale, pues aquí es donde empezamos. ¿Qué podemos hacer? O sea, en C son 300.000 segundos. Me he ido a 2 segundos. Vale, pues una de las primeras cosas que pensamos es, hay una librería que procesa el JSON, se llama OR.json, que por debajo está escrita en Rust. Y no es que Rust sea más rápido, pero está mejor implementada que la por defecto de Python. Y diréis, bueno, vamos a intentar con esto. Vamos a cambiar todos los JSONs que tenemos y utilizamos la que está escrita en Rust. ¿A cuánto nos hemos ido de tiempo? A 1,3. Es que sigue siendo muy lento. Es que el otro son 300.000 segundos. Hemos rascado, es un progreso paso a paso, pero se nos está quedando corto. Y ahora llegamos al capítulo 2, que es que yo lo quiero más rápido, por favor, más rápido. Saludemos aquí al que yo llamo a GC, que es nuestro querido recolector de basura, el Garbage Collector. ¿Y por qué quería que hablásemos de él? Porque es muy pesado, está constantemente limpiando. Es que quiero hacer esto y ya estoy acabando y me quiere limpiar. Entonces yo le dije a Maldo, así a lo loco, mira, vamos a deshabilitar el Garbage Collector. Y en vez... Yo le dije que estaba loco, ¿eh? Que con estas cosas no se juega. En vez de que andes limpiando cuando te dé la gana, yo te dice, para un momento, déjame hacer y yo luego te llamo. Entonces lo que hicimos aquí es que empezamos, deshabilito el Garbage Collector, hago lo que tenga que hacer y luego ya pues limpias.
¿Y a cuánto bajamos? A 840 milisegundos. O sea, hemos pasado de 1,3 a 840. Pero intentemos analizar por qué, ¿vale? Entonces aquí lo que ejecuté es información de ejecución y lo que veíamos a la izquierda, el que yo no toco el garbage collector y el otro en el que toco el garbage collector. Y si miramos, el Lord.json tarda exactamente lo mismo en los dos, ¿vale? La gran diferencia estaba en esto. En el otro me dice, oye, hay 700 milisegundos, no sé de qué son parte del programa. Y en el otro, en el collect, eran los 265, ¿vale? Dices, hay una gran diferencia. Entonces vamos a mirar más específicamente qué es lo que está pasando. Y le he dicho, vamos a inspeccionar al recolector de basura. Entonces el garbage collector te permite darle una función de callback, que es esta de aquí. Entonces cada vez que se invoque, podrás ejecutar una función en la que tú quieras hacer lo que quieras almacenar, o si quieres ejecutar algo mayores. En este caso yo le puse un logger. Quiero que me hagas información y dame, cada vez que te estás ejecutando, cuánto tiempo te estás parando. Quería saber en cada generación que te paras, cuánto tiempo te estabas parando. Entonces, al final, yo ejecuto el programa y lo imprimo en pantalla. Y esto es lo que nos salió. Lo que teníamos antes, los 700 milisegundos en total, los 267. El que no interfiero en el garbage collector se me estaba parando en generación 0, 43 milisegundos, en la generación 1, 61 y 651 en la generación 2. En el otro, simplemente, como yo le dije, al final, párate y limpia, es donde vemos los 207. Y esto lo puedo pintar. Podemos ver visualmente cuánto se para. Y estas son las paradas que me estaba haciendo el garbage collector en la ejecución primera. Podemos ver las distintas generaciones. Y en la segunda veis todo ese segmento que yo lo he parado. Y yo aquí es cuando estaba pensando, no, más rápido, más rápido, más rápido. Y me volví todo loco y le dije a Maldo, ¿y si no limpiamos? Todo loco. ¿Y si esto? Y si, en plan, yo paso de limpiar. Me da igual. Entonces aquí sí Maldo ya me dijo que, Alejandro, no toques estas cosas. Pero es que yo aquí hay futuro, porque yo veo 265 milisegundos, yo dejo la basura y me voy. Recordar que estamos hablando en serverless. Claro, es que este era el tema. No tenemos un servicio que está corriendo constantemente. Es un servicio serverless. Se ejecuta, corre lo que tenga que correr y se para. Sí es verdad que tienes los famosos call stars en los que arrancas todo de cero, pero también están los que están en caliente. Y los calientes se reutilizan. Entonces yo estaba pensando en la estrategia de qué puedo hacer aquí. Entonces vamos a la magia detrás de las bambalinas, que es lo que yo estaba aquí buscando realmente. Las lambdas de AWS es una función. Podría ser en otra plataforma, pero es simplemente una función. No hay ningún fast API, no sé qué, ejecutamos una función. Y yo lo que dije aquí es que hay una capacidad que tiene AWS Lambda, que es ejecutar cosas de forma asíncrona una vez ha terminado. Tú puedes recibir la petición, ejecutar, responder al usuario y luego hacer cosas detrás. Entonces, esta es mi oportunidad. Puedo perfectamente ejecutar, decirle al garbage collector, tú no hagas nada, procesar, responderle al usuario y yo ya limpiaré por detrás cuando tenga que limpiar. ¿Cuánto bajamos? 589 milisegundos haciendo este cambio. Claro, es que me ha ahorrado básicamente el garbage collector. Esto ya se parece muchísimo más a los 300 milisegundos que había en C. Puedo escribir código Python a velocidad casi de C. ¿Estáis usando esto en producción? ¿De verdad? O sea, ¿estáis jugando con el garbage collector? Sí, y aquí lo podéis ver en las trazas que tenemos. Como veis, ejecutamos la función, le respondo al usuario en 400 milisegundos, y luego yo ya detrás, como hay ejecuciones en caliente, limpio. Entonces aquí había rascado un tiempo que era difícil de encontrar, pero ya tenía ejecutando Python en tiempos que parecen de C. Y ahora viene mi compañero Maldo. Sí, el clicker. Una de las cosas que nosotros también estamos usando en toda la aplicación, usamos Pydantic para validar todos los datos que nos devuelven nuestros proveedores, convertir los datos que cada proveedor nos da en su formato random. ¿No funciona? Un poquito más alto, hecho. Espero que funcione muy bien.
Unos proveedores nos devuelven JSON, otros XML, eso es una amalgama de formatos que es increíble. Entonces, tenemos PyDantic generamos nuestras ofertas, validamos, pues esto tiene que ser un string, esto tiene que ser un entero, esto tiene que ser positivo, bla, bla. Funciona muy bien. El problema, que es lento en nuestro sistema. Os explico en resumidas cuentas cómo lo tenemos montado. Toda esta parte que veis aquí abajo es la del fetch, es la parte donde los clientes, digamos, obtienen los resultados y es la parte que el usuario ve. Toda esta parte de aquí, de arriba, es asíncrona. Entonces, validábamos siempre, toda la validación pasaba tanto arriba como abajo. Siempre estábamos validando los objetos. Problema, esa base de datos es compartida entre los dos servicios, que al final es el mismo servicio. Entonces, estábamos validando cuando guardábamos y validábamos cuando salíamos los resultados. Al final, viendo los números, podéis ver que en una oferta tampoco no es nada grave, 240 milisegundos, 131, con diccionarios, typedict, pero cuando ya tenemos 25.000 ofertas, bueno, pues tenemos ahí un poquito de tiempo. Entonces, decisión, ¿qué dijimos? Oye, PyDantic está genial, pero ¿y si nos lo petamos? Y eso es lo que hemos hecho. Seguimos validando PyDantic en toda la parte de arriba, pero en la parte de abajo ya solo tratamos con typedict, con diccionarios a pelo. ¿Qué hemos ganado aquí o qué hemos dejado de ganar? Bueno, aquí no validamos. Si alguien viniera y a la base de datos tocase lo que tuviera que tocar, pues esa lambda reventaría por todos los lados. Ok, aceptamos eso porque nadie escribe en ese Redis. ¿Qué mantenemos? Mantenemos que con typedict podemos seguir utilizando MyPy o otras herramientas para tener toda esa validación del código, de saber que estamos pasando una oferta, lo que toca, y al menos tenemos todo aquí correcto. Entonces, nosotros lo que decidimos y lo que estamos empezando a usar en el resto de sistemas es, está muy bien validar, pero en los extremos intentamos no validar, sobre todo si sabemos que nadie interfiere con nuestra base de datos, no validemos, tengamos typedict. Esto nos llevó a un problema, y es que durante un tiempo tuvimos los modelos de PyDantic y justo debajo los modelos de typedict. ¿Qué pasa cuando teníamos eso? Bueno, pues que alguien añadía un campo en el de arriba, no en el de abajo, alguien ponía un string en el de arriba, pero abajo era un entero, un desastre. Entonces, al final pusimos en nuestra pipeline una generación cogemos los objetos de PyDantic, les ponemos dict al final y generamos dos modelos. Pues tú tienes el offer y luego generaremos un offer dict. Y todos los campos los acabamos convirtiendo en diccionario de manera automática, eso lo empaquetamos en la librería y damos la librería entera. Entonces sabemos que lo que tú pongas arriba lo tendremos abajo. No tendremos validaciones de si una cosa tiene que ser string, positivo, pues no, pero bueno, por ahora a nosotros nos funciona. Y esta fue una de las estrategias que hicimos. Otro problema que hicimos es la degradación de lo que yo le llamo el copy-paste. Un pequeño ejemplo. Esto es un loop, aparentemente sencillo, que sí, que bueno, hace tres loops, intenta llegar, pues, como tenemos diseñadas las ofertas de vuelos, tienen unos items, dentro tienen las legs y dentro de las legs son los segmentos, que digamos que al final es el avión en el que uno vuela. Pues bueno, aquí estamos sacando las aerolíneas. Perfecto. ¿Para qué se utiliza? Ni idea. Pero alguien estaba sacando las aerolíneas. En el día 2, alguien dijo, hostia, yo también necesito aeropuertos. Si veis, esas tres líneas y estas tres líneas son exactamente las mismas. Bueno, 2 veces, no pasa nada. ¿Qué pasa? Que copy-paste. Copio, pego, cambio 4 cosas y ya tengo la función. Y al final acabamos con 5 o 6 de estas y más, que no he puesto porque si no se iba para allá. Bueno, al final tú quieres algo de los segmentos, pues venga, de algo, lo guardo en el array, devuelvo y venga. Y ya teníamos las fair keys, marketing airlines, operating airlines, los aeropuertos, la duración total, bueno, y así varias más cosas. ¿Qué pasa? Bueno, esto yo creo que se puede hacer más eficiente. Entonces, cuando tú ejecutas un pequeño loop de estos, es verdad que los loops no son muy grandes en el sentido de que legs generalmente tienes 2, segmentos generalmente tienes 1 o 2. No hay mucho loop, o sea, no estamos hablando de O elevado a 3 ni demás. Bueno, generalmente podríamos decir que es más o menos lineal, pero bueno, una iteración, 26 microsegundos,
Cuando estamos hablando de todo esto ya se va a 1.27 y con 25 ofertas, 43 milisegundos. Qué bueno, dices, joder, 43 milisegundos, no es nada. Arreglándolo, una vez arreglamos todo esto, tampoco pasamos a tener unos grandes números. Pues 1.27, en una ejecución, 0,53, aquí no se ve, el color es malo, 43 milisegundos y pasamos a tener 26 milisegundos. ¿Cuál es el problema? Que aquí no estábamos solo teniendo 6 funciones con los mismos loops, sino que teníamos 15. Entonces, pues la ganancia al final fue bastante mejor, porque durante todo el ciclo del código había muchos procesos que estaban iterando en estas 3 cosas. Unos al principio, unos al final, pero siempre hacíamos los mismos loops para sacar una cosa. Bueno, si esta cosa sabemos que es estática, que viene ya dada, podemos sacarla al principio, al final, donde lo necesitemos, lo sacamos, lo guardamos tenemos en un diccionario o lo que sea, y lo pasamos y lo vamos arrastrando. Entonces, al final con eso, pues tienes una pequeña mejora de tiempo. Y eso me lleva también a hablar sobre paralelismo, y así encalló. Nuestro código abusa mucho de así encalló, y así encalló va muy bien para operaciones in and out, pero bueno, a veces tiene sus problemitas. Esto es más o menos como nosotros tenemos una búsqueda. Todas se parecen mucho. Llega la función de búsqueda, generamos unas cuantas tareas de búsqueda, pues dependiendo del proveedor o dependiendo del business case que haya para ese proveedor, una búsqueda puede ser 20 búsquedas al proveedor, 15, 5, 2, 1, ninguna. Bueno, a continuación hacemos run and process, eso genera unos async-IOs, unas corrutinas, que después las procesaremos, las abriremos, veremos si han fallado o no y devolveremos. Vamos a explorar esa función run and process. Esta función run and process ejecuta lo que veis aquí. Hemos dicho, bueno, búscame en el cliente, en el proveedor final, tenemos que hacer la ejecución, tenemos que parsear los datos, tenemos que leer ese XML y ponerlo en nuestro objeto de Pydantic. Recordar, esa parte es bloqueante. Decimos, vale, ningún problema, vamos a tirarlo en un executor, lo que hace eso es abrir un thread y correr eso en un thread para decir, oye, nosotros queremos que el loop principal no tenga interferencias. Perfecto, lo tenemos que procesar ofertas, decimos, también, ningún problema, a otro thread, genial. Y devolvemos las ofertas. Genial, maravilloso, esto funciona espectacular. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues esto es lo que pasa. No sé si se verá bien, pero cuando ejecutamos todas las búsquedas, esto es una búsqueda a lo mejor de 1 o 2, 3 cada en clases, los resultados al final es que está todo bloqueado. Está todo bloqueado. Y tenemos respuestas que son 48 segundos, 45, 47, 35, 20. Nosotros dijimos, bueno, esto no es culpa nuestra, nosotros lo hacemos de puta madre. Vamos a escribirle un email a los proveedores diciéndole, oye, chavales, sois unos lentos. O sea, nos devolvéis en 48 segundos una respuesta, no puede ser. Tenemos firmado un SLA, bueno, todas las cosas de negocio. Y nos dijeron, no, mira, nuestros logs, aquí tenéis. Os hemos respondido en 1 segundo, os hemos respondido en 10 segundos, os hemos respondido en 15 segundos. Y nosotros era como, muchas gracias. Genial. Eso quiere decir que el problema está en nosotros. Hostia. Entonces, bueno, nos pusimos a escarbar. Aquí no me lee, esto me pongo para acá. Y como veis arriba, la parte de arriba, digamos, era como estaba definida la lambda de los drivers. Los drivers, digamos, que son las partes que buscan los proveedores. Un router que decía, pues si tú eres del proveedor X, vete a esta lambda, si eres del proveedor Y, vete a la otra. Y buscábamos y dijimos, hostia, esto no funciona bien porque, bueno, por lo que habéis visto antes. O sea, no teníamos capacidad, bloqueábamos el loop de ese proceso y al final la estábamos liando. Entonces, lo que dijimos, vale, sigamos con el mismo router, lleguemos a la parte del generador de la request y en ese punto, en vez de decir, vale, ejecútalo ahí, vamos a dividir y vamos a poner cada una de esas tareas en una lambda diferente. Entonces, ahora ya tenemos esta lambda que es mucho más pequeña, aquellas son lambdas especializadas en las que ya directamente no hay problema de concurrencia con otras lambdas, perdón, con otros async-IOs, porque ejecutan solo una búsqueda. Con esto pasamos a obtener los tiempos que el proveedor nos decía. El proveedor nos decía a veces, oye, es que nosotros tardamos 10 segundos en responderte porque la movida que sea, ¿vale? Pues nosotros tardábamos 11.
porque bueno, pues sí, le añadimos operaciones, hacemos cómputos y demás, y añadíamos un segundo, 700 milisegundos más a lo que el proveedor nos decía. Hostia, genial. Con esto conseguimos que mucha de la gente que se quejaba de que nuestra página, como habéis visto al principio, que tú clicabas iba lenta, fuera pudiéramos llevar los resultados antes a la web, con lo que nuestros usuarios podían elegir antes sus vuelos, que al final es lo que queremos, que elijan vuelos, los compren. Si tardas 10 segundos en enseñarle algo, pues a lo mejor se te va a ir a otra página y tú los quieres mantener allí. Y lo último que hicimos para acabar de arreglarlo fue, bueno, yo le he llamado Pre-Computed Fields, pero al final vamos a mover código de un sitio a otro. Es más, estábamos este viernes el jueves, estábamos el jueves en la oficina y nos vino un compañero y nos dijo, tengo un problema, estoy generando, en este sitio estoy generando unos datos completamente estáticos que no dependen absolutamente de nada de lo que hago en este proceso, con los que fácilmente esos datos que estoy computando aquí, que es quien paga el precio, al final es el usuario, porque recordemos que esta es la lambda que atacan los clientes, ya sea web o mobile, pues lo está pagando aquí el usuario. Y esos datos no dependen absolutamente de esta request, absolutamente nada. Dijimos, hostia. Por ejemplo, datos como estos. En vuelos estamos calculando, pues bueno, generamos unas group keys para saber cada vuelo si está compartido con otro, cuál tenemos que enseñar, qué lógica tenemos que computar en qué cajita va. Eso es un tema de los americanos, que les encantan las cajitas. Tenemos que computar dónde tienen que ir los vuelos. Bueno. Y esto al final pues tenía un coste. Te tienes que recorrer todas las ofertas, te tienes que recorrer absolutamente todo, y la parte de arriba eran 300 milisegundos, la parte de abajo 200 milisegundos, cuando lo hacíamos con las 25.000 ofertas que estábamos hablando antes. Pero no hay nada de este código que no tengamos los datos en la parte asíncrona. Y dijimos, joder, movamos todos estos campos que tenemos aquí, movámoslos a esta generación, que es lo que le pasaba al compañero este. Estaba generando aquí unos índices que fácilmente los podía generar detrás. Al final, cuando los generamos, digamos, detrás de las bambalinas, hemos movido esos 200 milisegundos a la parte de atrás. ¿Cuánto tarda ejecutándose detrás? 200 milisegundos. Pero el usuario no se los ve. Entonces, con eso hemos sido capaces de hacer que la parte del usuario, la parte de los clientes, sea mucho más rápida, reaccione antes y, bueno, que el usuario esté contento, que cuando pica un filtro automáticamente esté filtrado y no tenga que estar allí viendo la página esperando y diciendo esto se ha roto. Con esto llegamos al final de la charla, pero nos falta la diferencia, ¿vale? ¿Cómo estábamos? Por ejemplo, antes, podéis ver que antes tardábamos a lo mejor en una ejecución de la lambda 4 segundos. Teníamos al usuario 4 segundos allí esperando para ver algo o para reaccionar. ¿Por qué? Porque el sistema se nos fue de madre. Hay muchos equipos ejecutando, muchos equipos implementando features, muchos equipos tocando lo mismo, nadie paraba a mirar y al final, pues bueno, 4 segundos. Ten al usuario 4 segundos allí y ya no hablemos de un móvil. Pues bueno, y al final, con las mismas ejecuciones, pues hemos bajado a 463 milisegundos, que está muy bien. Aquí teníamos, en la conclusión, aquí teníamos una diapositiva completamente diferente, con sus bullet points y sus cositas. Pues la validación tiene que estar aquí. Os recomendamos que hagáis esto. Y el viernes me viene Alejandro y me dice, olvídate, se me ha ocurrido una frase espectacular para la conclusión. Y yo dije, bueno, cuando me la dijo, dije, a este se le ha ido la olla. Pero bueno, ahora él os la explicará porque tiene cierto sentido. Esta idea está más pensada en una cosa que muchas veces no pensamos. Como una startup, tienes que entregar features a los clientes, tienes que seguir creciendo. Es esta constante presión de hay que crecer, si no creces, nos echan del mercado. Y como tal, se pide mucho en las empresas, dice, hay que sacar. Si sigues así, si no paras, si no escuchas, no ves como, ostras, la latencia está incrementando, si no haces paradas estratégicas y esto sigues creciendo,
va a colapsar. El sistema va a colapsar, como visteis, que tardabas hasta 4 segundos en responder un filtrado. Entonces os propongo pensar más en buscar estas paradas para mejorar la eficiencia, mejorar la optimización. Si no paráis, se va a desmadrar. Y esto es una cosa que las empresas no os van a pedir, es algo que tenéis que decir, esto se ha convertido demasiado lento. Entonces, para mí es muy importante, tenemos que buscar estas paradas para mejorar la eficiencia. Y la tenéis que pedir vosotros, sois los primeros. Al final nosotros es que dijimos, esto no puede seguir así. No podemos seguir con este sistema que ya no hay quien lo mantenga o ni lo entiendas. Entonces, pensad en esos momentos en refactorización, de optimización. Pensad mucho en esta frase, de verdad. Muchas gracias por la charla. Estamos contratando. Tenéis aquí el código QR por si queréis uniros a nosotros. Y si queréis contactarnos, tenemos un barista en la planta de abajo y os podemos invitar a un café cuando queráis. Estáis bienvenidos. Esta es nuestra oficina de Barcelona. Os pasáis por allí, nos escribís y podemos enseñaros y tomar algo. Y hablar de cómo mejorar sistemas y escalarlos. ¿Alguna pregunta? Hola. Enhorabuena por la charla, muy interesante. Tengo muchas preguntas, pero tampoco quiero chupar mucho micro. ¿Tenéis landas también para, digamos, las APIs que son customer facing para los servicios REST y demás? ¿Qué memoria utilizáis para las landas? Y si queréis luego os digo por qué os hago esta pregunta, porque tiene historia detrás. Sí, es verdad que las landas, la Virtual CPU y la memoria van de la mano. Entonces aquí es un poco más complejo, tienes que saber de cuánto vas a tirar de recursos de CPU y la memoria va a ir asociada. Realmente al principio intentamos dar una Virtual CPU y la memoria asociada a los 1700 y algo megabytes, pero los vamos ajustando. Según el consumo, lo vamos viendo, utilizamos Datadog, vamos viendo cuánto hay de consumo e intentamos reducir para no gastar lo que puede llegar a costar una lambda. Consumo y latencia. Y latencia. Muy rápido. Nosotros teníamos un servicio que estábamos montando desde cero, muy agresivo en SLA, por debajo de 90 milisegundos, P95 y demás. Y lo que hemos visto es que hacíamos load testing y de la noche a la mañana, sin introducir mucho más código, solo con un acceso a DynamoDB y una llamada a terceros, se nos fue la latencia muchísimo. Y lo que era todo lo que no tenía que ver con el código, o sea, lo que era acceso a base de datos y la llamada a terceros es lo que se llevaba toda la latencia. Y la única manera que conseguimos bajar eso fue aumentando la memoria de la lambda, porque si no AWS te corta recursos si no le pones más memoria, no te da más ancho de banda y no te da más comunicación, por ejemplo, con Dynamo y demás. Y no sé si os ha pasado lo mismo o habéis experimentado el mismo problema. El tema aquí es que lo hemos separado. Como has visto, hay un proceso que ocurre de forma síncrona. Lanzamos las lambdas por detrás, el usuario no interacciona con eso y eso se va guardando en un Redis. Entonces, realmente la parte de usuario que permitimos que haya es acceso a un Redis súper rápido, recuperando la información. Sí es verdad que algunas veces hemos visto que hay muchísima demanda, hay demasiadas búsquedas, el Redis empieza a sufrir y eso se propaga al usuario. Entonces, es algo que hay que tener vigilado y controlado. Hola, bueno, enhorabuena por la charla, súper interesante. Muy de acuerdo con vosotros en que hay que romper con esa tendencia de que siempre hay que sacar funcionalidades y de vez en cuando hay que parar. Pero, ¿cómo coordinas una parada de este estilo para un refactor en una empresa de este calibre? ¿Cómo te coordinas con los demás equipos para, mira, vamos a meter un refactor, es hora de parar? Me cuesta entender cómo adaptáis para que le impacte lo menos posible a los flujos de trabajo de los demás equipos. Esto es verdad, esto pasa y como lo planteamos desde el principio es utilizando feature flags. Teníamos la capacidad de hacer unos cambios. Si es verdad que el código se convierte en un poquito monstruo durante un tiempo
en la que tienes partes de código que ejecutas. Si tienes esta feature flag, entonces ejecutas. Nos permitía añadir el nuevo código dentro de la misma lambda, controlando cuando había la ejecución. Pero mucha comunicación. También, en la primera página que enseñábamos que los filtros eran muy lentos, al final los usuarios te reportan NPS, métricas de calidad y tal, y siempre veías que se iban degradando. Entonces, producto ya estaba allí diciendo, algo pasa aquí, nosotros, no sé. Está claro. Déjanos, que te lo limpiamos, vamos a hacerlo, vamos a arreglarlo, y también aprovechamos que se quería hacer un pequeño refactor con un tema del mercado americano y decimos, esta es la nuestra. Vamos a meternos aquí y ya que tenemos que hacer esto, vamos a empezar a limpiar. Y es al final lo que hicimos. Producto no quería parar, ellos querían siempre desarrollo y nosotros dijimos, mira, vamos a hacerlo de otra manera y ya está. Entonces, un poquito el NPS también te ayudaba porque va a mejorar y al final se ha visto que ha empezado a subir otra vez. Este es el punto de que nadie os va a pedir que paréis. Es más vosotros que tenéis que pedirlo, salir, decir, esta parte hay que cambiarla y buscar los huecos. Nosotros encontramos una oportunidad ahí para decirlo, este es el momento. Es que esta nueva feature hay que parar para hacerla. Vale, ya, perfecto. Van para allá. Te la han robado. Hola, gracias por la charla. Nos mostraban durante la charla las métricas de cómo bajó el tiempo de ejecución o procesamiento de datos cuando deshabilitaron el Garbage Collector. Pero yo quisiera saber si tienen alguna métrica después y antes de deshabilitar el Garbage Collector, pero en consumo de memoria como tal, porque a la final terminan deshabilitando el Garbage Collector, entonces va a pasar que no va a estar ese proceso ejecutándose y limpiando objetos en memoria, sino que lo van a hacer al final. ¿Tuvieron algún problema con eso? ¿Cómo subió la memoria? O... La memoria, en esa lambda específica, la memoria ya estaba lo suficientemente con hueco, vamos a decir. Es verdad que cuando deshabilitamos y al final hacíamos un barrido muy grande, notaban los picos, pero siempre estaban dentro más o menos controlados. Entonces, es verdad que esa lambda, antes de haber hecho esto, la podríamos haber bajado de memoria. Ahora es verdad que nos queda más justa en términos de la memoria absoluta. Sigue estando controlada porque tenemos monitoring y tal, y la tenemos vigilada. Porque es verdad que está muy loco. Lo deshabilitó, yo tenía mis dudas, es verdad que funciona, porque al final el proceso asíncrono corre en el mismo thread, simplemente que tú pausas y dices, devuelvo al usuario y ejecuto esto. Bueno, lo monitoreamos porque yo no me fiaba. Gracias. A lo mejor una pregunta tonta, y los ejemplos de código no son los reales, pero ¿hay prueba con list comprehension para crear los 25.000 elementos? Porque he visto que hacéis los lists y append. En vez de hacer la lista de los resultados... Sí, lo hemos probado y hicimos generadores, list comprehensions. Creo que ese no es el código final. Claro. Lo tenemos mirado y donde podemos usar list comprehensions las usamos, donde a veces no queremos abusar a veces de ser muy puristas en Python, en el sentido de que a veces las list comprehensions con el linting y tal se te crecen así porque tienes if, entonces sí que ponemos fors normales para que la gente lo entienda, pero sí que donde podemos las usamos. Sí, porque cuando son muy grandes, o sea, se nota muchísimo la velocidad de creación de la lista. El código real es bastante complejo. Hay muchas líneas de código. Me acuerdo de poner en segmentos del código, ya decir, esto no es más optimizable, le hemos dado miles de vueltas, es lento, lo hemos conseguido bajar. Podéis intentarlo, pero no hay mucho más donde rascar. Ya íbamos colocando, ahí está, lo más rascado posible. Vale. Luego tenía otra duda, pero no sé. Supongo también del ejemplo. Cuando decíais que separáis por lambdas la concurrencia, porque en Python no iba muy lento, pero lanzabais una wait por cada servicio y esperaba, pero tenéis que esperar igualmente a que uno terminase para luego hacer la wait del siguiente servicio. Sí, el proceso que teníamos ahí, el único problema es que las búsquedas, lo que es la petición, iba bien, pero justo en ese await, en ese bloque que le habíamos sacado a la rutina, ejecutábamos proceso que bloqueaba ese loop. Entonces, porque teníamos el parsing, teníamos la validación de PyDantic, todo eso, la lectura del XML, eso acababa bloqueando
ese loop decía, yo estoy aquí ejecutando. Por mucho que lo sacáramos a Threads, es verdad que el servicio no podía con él. Entonces decidimos mover eso a las lambdas. Y las lambdas simplemente corren ese código, hacen una búsqueda, parsean y no hay nadie compitiendo con recursos con esas lambdas. Muchas gracias.